Tengan todos muy buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a este curso bíblico. Conozcamos las Sagradas Escrituras, una clase más que damos inicio en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les invito a que en este mes de marzo iniciemos o hagamos nuestra oración, iniciemos nuestra clase pidiendo la intercesión de San José. Vamos a celebrar la próxima semana a San José, el 19 de marzo, y vamos a pedir al Señor que desarrolle en nosotros, en nuestra vida diaria, las virtudes de San José, especialmente la humildad y la obediencia. Vamos a orar con estas invocaciones hermosas que ha creado San Juan Eudes. Aquí estoy con ustedes compartiendo este oracional, el Oremos con San Juan Eudes, y en el numeral 9, página 27 de este Oremos, encontramos las alabanzas a San José. Les invito a que hoy en este curso bíblico iniciemos pidiendo al Señor entonces la intercesión de San José para nuestra vida. Nos alegramos contigo, José, imagen de Dios Padre, Padre del Dios Hijo, templo del Espíritu Santo, amado de la Trinidad. José, instrumento fiel del designio divino, digno esposo de María Virgen, modelo de los creyentes. José, ejemplo de silencio fecundo, de pobreza evangélica, de humildad y obediencia. Felices tus ojos que contemplaron al Señor, tus oídos que escucharon su palabra, tus manos que tocaron al Verbo encarnado. Benditos tus brazos que llevaron al que todo lo sustenta, tus regazos que acogieron al Hijo de Dios, tu corazón que encendió su amor. Damos gracias al Padre que te eligió, al Hijo que te amó, al Espíritu Santo que te santificó. A Él la gloria por siempre jamás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Invocamos también la intercesión de la Santísima Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, damos la bienvenida a los que se acaban de unir. Ya hemos iniciado nuestra clase de hoy con esta oración y con las invocaciones, las alabanzas a San José. Muy bien, estamos entonces en nuestro curso bíblico, conozcamos las Sagradas Escrituras. Ya hemos desarrollado en estas clases anteriores alianza, amor, ángel, apocalipsis, apóstol, bautismo, bendecir, carne, cuerpo, alma, comida. Y dentro de la palabra comida abordábamos el pan y el vino y la Eucaristía. Y entonces hablábamos y desarrollábamos estas palabritas en donde vamos haciendo un recorrido hacia el Nuevo Testamento, hacia el Antiguo Testamento. Nos metemos de repente en algunos libros especiales que tienen que ver y fortalecen este tema. Vamos desarrollando entonces poco a poco, nos vamos acercando a nuestra palabra número 50, que es la meta a llegar en este curso bíblico. Para hoy, queridos hermanos, corresponde que meditemos una nueva palabra. Y hoy quiero proponerles entonces que meditemos la palabra creación. Es una palabra hermosa, una palabra llena de esperanza, es una palabra que abre el panorama de la alegría y del gozo. La creación, el origen de todo, todo el fundamento de cuanto existe. Nosotros los seres humanos constantemente estamos creando todo el tiempo y si nosotros que somos imperfectos nos aferramos en estar creando, en estar haciendo nuevas cosas,
o renovando también. Una cosa es hacer algo nuevo y otra cosa es renovar. ¿Ve? Entonces, Dios constantemente a nosotros nos está creando, recreando y renovando. ¿Ve? Y eso, por ejemplo, ahorita estamos en el tiempo de Cuaresma y en la Cuaresma pues somos llamados todos a renovar nuestra vida desde el interior. Es una renovación que se inicia en el interior de la persona y debe salir hacia el otro, hacia las demás personas. Debe reflejarse, debe verse, debe notarse. Bien, hablemos entonces de la palabra creación. Como ustedes pueden ver ahí en la presentación que estoy compartiendo con ustedes, ustedes saben que en la Sagrada Escritura esta palabra está cimentada y desde un sentido cristiano del ser humano, se plantea esa cuestión como origen, como el nacimiento, como cuando usted tiene en una finca, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de estar en una finca en donde nace un río. Qué maravilla. En medio de la nada, en medio de un bosque, en medio de un pantano o posiblemente de la raíz de un árbol o de una misma roca, usted puede ver cómo de repente la tierra se rompe y fluye un líquido transparente, un líquido cristalino del interior de la tierra, de las entrañas de la tierra. Y a eso le llamamos nosotros un nacimiento de agua cristalina. Y eso es lo que da origen a un río, y así nacen los ríos. ¿Ve? Y de ahí se alimentará, o se más bien se hidratará una cantidad de innumerable de personas, de animales y de plantas. ¿Ve? Y muchos nos beneficiaremos entonces de ese nacimiento. La idea entonces es esa, que con nuestro nacimiento y renacimiento muchas personas puedan beber de la fuente viva que nace de nuestro corazón. Ese es el ideal, que con nuestra esperanza y con nuestro derramamiento de ese espíritu que fluye de nuestro interior, por la conversión que estamos procurando en nuestro interior, mucha gente pueda beneficiarse, muchas personas a nuestro alrededor podamos generarles vida, ¿ve? Y esperanza y gozo en medio de una sociedad cada vez más aturdida por tantas y tantas situaciones que se viven. Pues bien, la cuestión del origen del mundo y del hombre tiene que ver entonces con esta creación en una óptica cristiana, una lectura cristiana, y tenemos entonces una necesidad de buscar respuestas, ¿ya? Y la respuesta de la Sagrada Escritura, entonces, hermanos, ustedes a estas alturas deben saber que no se trata entonces de leer la Sagrada Escritura como un libro de historia o en un orden científico, ¿ya? Cómo se forma el universo, el hombre, sino tiene que ver que es un orden teológico de la creación. Más bien es preguntarnos por qué Dios crea. ¿Por qué Dios tiene necesidad de crear? Si Dios es perfecto y Dios lo tiene todo, Dios no necesita hacer nada. Nosotros generalmente estamos constantemente creando cosas nuevas. Creamos emprendimientos, necesitamos transportarnos, entonces creamos los vehículos. Bueno, primero se inventa la rueda, después comienza el proceso de ir evolucionando, después se ve la necesidad al ser carentes para movilizarnos, como las aves que tienen sus alas para moverse de lejos y hasta lejos. Entonces el ser humano ve la necesidad de crear un avión, un helicóptero, medios aéreos para llegar más lejos y con más facilidad y más rápido. Entonces, ante una carencia surge una necesidad y eso te genera crear algo, inventar algo. Pero Dios no tiene necesidad de crear nada porque Dios es Dios, lo tiene todo. Es todopoderoso, omnipotente y bueno, todos los objetivos que podamos y creamos darle. ¿Por qué Dios entonces crea el universo y al hombre? Una pregunta que surge y que podría ser también filosófica. Y al principio encontramos entonces Génesis capítulo 1 y 1 y siguiente, vamos a encontrar que el verbo principal aquí es crear, o sea, bara. Y este verbo en hebreo solo tiene como sujeto a Dios, solo Él es creador. El hombre crea, pero es como consecuencia de la sabiduría que Dios le concede. Dios no solamente nos hizo buenos, vio Dios que era buena su creación, que era perfecta, sino que también transmite al hombre esa sabiduría y esa iniciativa también para razonar, para crear nuevas cosas. El universo y todos los seres que lo habitan son obra de Dios. Y entonces la raíz, hermanos, de este verbo
al final pues no está tan clara, tiene que ver sí con el expulsar, con dar a luz o fundar o construir, ¿ve? El nacimiento. Por eso nosotros hablamos de la creación como ese nacimiento a la vida. El poema también que encontramos en Génesis 1 va a insistir en dos puntos. Primero, es esa separación. Ustedes se fijan, Dios tiene un afán por separar lo malo de lo bueno, o por decir el caos y la confusión. Quiere separar lo que es rescatable de ese caos y confusión. Y en segundo lugar, la creación es por una sola palabra. Estamos hablando de la primera versión de la creación. Acuérdense que hay dos versiones: la versión del crear con la palabra y la versión del crear con el hacer. Entonces, nosotros también somos llamados a crear de esas dos maneras: crear con la palabra, edificar con la palabra, y también edificar con el testimonio, con el hacer. El ser y el hacer. Y el ser tiene que ver con el saber, porque entre usted, si usted se preocupa por el saber, por el aprender, entonces va a saber ser y también va a saber hacer y hacer bien. Entonces, todos estos elementos son fundamentales. En segundo lugar, entonces, hermanos, la creación, que tiene que ver con esta palabra de Dios, que hace nuevas todas las cosas, es una expresión de su voluntad. Dios así lo ha querido. ¿Qué necesidad tiene Dios de crear si no necesita nada? Así Él lo ha querido. Y dijo Dios, haya luz, y hubo luz. Punto. ¿Ya? Génesis capítulo 1, versículo 3. Pero vamos a encontrar también un nuevo relato de la creación simbólico en el Génesis capítulo 2. Aquí encontramos entonces la labor de Dios, o los oficios de Dios, como le digo yo. Los oficios de Dios tienen que ver entonces con que Dios se va a mostrar de una manera, primero como un jardinero. Dios planta con sus manos un jardín en el Edén y hace del hombre, luego de la arcilla, hace una nueva criatura. Entonces vemos a Dios que se convierte en un artesano, ve, forma del polvo, de la arcilla, del barro al hombre, ve, un artesano, pero Dios también es ese transmisor de espíritu, transmisor de ruaj, transmisor de ese soplo de esperanza. Da la respiración, insufla esa respiración, ese aire, ese soplo en el hombre y le da vida, ¿ve? Entonces, es como un nuevo nacimiento, ¿no? Y entonces vamos a encontrar entonces este texto tardío que crea todo de la nada, Dios. 2 de Macabeos 7:28, el nihilo famoso, sin materia preexistente, es decir, de la nada. Quiere decir pues que no hay un antecesor, ¿ve? Por ejemplo, cuando crea a la mujer sí ya hay un antecesor. Acuérdense ustedes que la pregunta que podría surgir también es: ¿por qué Dios crea a la mujer del hombre y no también la crea como ha hecho al hombre? ¿Ya ve? Que dice, ya lo tomó del barro y formó, pero cuando va a formar a la mujer, dice que lo hace caer en un sueño profundo, saca una costilla del hombre y de esta costilla es que forma a la mujer. ¿Ve? Entonces aquí encontramos que Dios también es cirujano. ¿Ve? Entonces ya le vamos dando los oficios que Dios tiene, pero es de un texto, un relato simbólico que nos va viendo cómo nosotros podemos humanizar la divinidad. Dios que se va comportando de manera humana y cómo va haciendo todo nuevo, va transformando todo a su paso. Esto, si le hacemos nosotros una lectura cristiana, hermanos, vamos a encontrar en los evangelios, por ejemplo, vamos a encontrar, ¿se acuerdan ustedes cuando Jesús se encuentra con el ciego? Y este ciego de nacimiento se presenta ante Jesús y le dice, pues Señor, no puedo ver, no tengo esa capacidad, y primero reconoce su dificultad, reconoce su limitante. Es lo primero que nosotros debemos hacer: reconocer nuestra limitante, nuestra debilidad, nuestro problema. Primero. Segundo, acercarnos a Jesús, hablar, porque si no habla, entonces no se va a hacer entender, o no va a transmitir su necesidad. Dios conoce el corazón, pero quiere que hablemos. ¿Ve? Por eso en alguna ocasión le dirá también a algunos enfermos: ¿qué quieres que haga por ti? No es que Dios no lo sepa, Dios lo sabe, pero Él quiere que hablemos, que busquemos. Ayer decíamos, busquen y encontrarán. Llamen a la puerta y se les abrirá, porque todo el que busca encuentra, y el que llama a la puerta se le abre. El poder de la oración. En este tiempo de Cuaresma somos llamados a intensificar nuestra oración, a abrir la boca, pedir. Es como que usted esté allá en un lugar
y va caminando lejos y va con sed y se está muriendo de sed, y usted se pone de tímido y no busca a expresar su necesidad, que tiene sed. Y dice usted que tengo pena, es que soy tímido, entonces morirá de sed. Pero usted tiene que entonces pronunciarse, pedir un vaso con agua, hacer expresarse. Y para eso uno tiene que ser humilde, sentirse necesitado. Es decir, hablar es sentirse necesitado. Esa es una manera. Hay otra manera que es que nosotros a veces nos dejamos llevar es por el miedo, el temor a preguntar, por ejemplo. Cuando algo no lo entendemos, no preguntamos y nos quedamos con la duda. Entonces, es necesario, hermanos, que podamos salir de esa situación estática para poder avanzar, para poder crecer. No darlo todo por hecho o quedarnos callados por miedo o por timidez. Es importante entonces ir superando esta situación. Bien, para la Sagrada Escritura entonces vamos a ver cómo Dios, o Jesús más bien hablando ya de una lectura cristiana, Jesús, eh, Dios Hijo, entonces toma a este ciego y vamos a encontrar en una forma, en un pasaje, vamos a encontrar cómo dice, con saliva escupió y formó del lodo, del polvo, del barro, y le puso en los ojos y también cuando cura al sordo, ¿se acuerdan ustedes? Y de esta manera entonces va sanando al ciego también cuando pone saliva con el dedo en sus ojos. Y usted dice, ¿por qué lo hace así? Jesús no tiene necesidad de hacer eso. ¿Por qué lo hace? Porque está pensando en esto que le estoy hablando hoy de la creación. Cómo Dios va poniendo su dedo creador, cómo Dios nos va creando día con día. Y a veces Dios nos crea en algo nuevo, por ejemplo, en la manera de mirar, en la manera de pensar, en la manera de hablar, en la manera de expresarse, porque hay veces nosotros se nos pasan detalles importantes. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo ahora mismo. Hay personas que dicen, yo soy sincero, yo soy una persona que dice la verdad de frente y en cierta manera está bien, pero también hay que tener cuidado, porque es que hay veces somos muy hirientes, hay veces ofendemos y hay veces no es necesario ser tan cruel. Dios no es cruel, ¿ve? Dios habla cuando tiene que hablar, pero también sabe llegar al corazón de la persona. Y hay veces nosotros podemos destruir en vez de construir. Y ahí se puede estar aprovechando el enemigo también. Entonces hay veces una persona necesita una palabra oportuna de nosotros. Esperas una palabra que le llene el corazón de esperanza. Y ve, nosotros podemos tornarnos un poco groseros en la manera de expresarnos y decir, bueno, que yo así soy. Es que yo soy sincero. Y nos sentimos orgullosos, pero a veces estamos hiriendo. ¿Ve? ¿Se imaginan ustedes cuando a Jesús le pusieron ahí enfrente en la plaza a la mujer pecadora, como dice el Evangelio, que ni siquiera le decían el nombre, sino su error, su pecado, la pecadora, eh, la prostituta? Entonces, Jesús no es hiriente, Jesús pudo haber sido sincero y decirle, ¿y yo qué puedo hacer? Y comenzar a dejarse llevar por lo que todos decían. Jesús ama profundamente, Jesús sabe amar. Y como sabe amar, sabe perdonar y sabe tratar a las personas. ¿Ve? Entonces, la Biblia, en la Sagrada Escritura en general, va a ver entonces la creación que no se produce solo al principio, sino que es continua la creación. Lo que quiero decirles con esto, hermanos, entonces que la creación usted no la vea solo en Génesis. Usted tiene que leer toda la Sagrada Escritura en clave de creación. Todo. Miren, ahorita les acabo de hablar de los evangelios, cómo Jesús crea y recrea a las personas con las que se encuentra. Constantemente los está creando. Jesús no necesita realmente de tocar a la persona. Dice cuando Mateo capítulo 8, versículo 1 y siguiente, extiende la mano y toca al leproso, quiero, queda limpio. ¿Qué necesidad Jesús tenía de extender la mano y tocar y arriesgarse a contagiarse? Pero es que es el sentido creacional, es el sentido de esta transformación de la persona. Es ese contacto que existe entre la divinidad y la humanidad, ese contacto entre Dios y el hombre. ¿Ya? ¿Qué necesidad, podríamos decir, tenía Dios de ensuciarse las manos de barro? ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué necesidad tiene Dios de tomar nuestra naturaleza, siendo divino, siendo Dios, hacerse carne, hacerse de nuestra naturaleza? Es lo mismo. Dios que se abaja, se hace de nosotros, de nuestra materia. ¿Ve? Entonces, nosotros dependemos totalmente de Dios y el ser humano, el hombre en general, ha recibido una sola misión en particular,
Y es continuar, hermanos, entonces esta obra creadora de Dios. Constantemente nosotros somos creados y recreados y llamados a crear y a recrear. ¿Ve? Entonces, por eso es importante que podamos comprender el tema. El hombre es constituido entonces como ese compañero de Dios. Nosotros ya no solamente somos criaturas, ahora somos hijos por el bautismo. Y al ser hijos por el bautismo, somos llamados, oigan bien, o somos compañeros de Dios en la creación. Ahora nosotros formamos parte del equipo de creación. ¿Ve? No solo somos criaturas, somos hijos. La suerte del mundo está ligada a su libertad. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el ser humano para darle poder? Va a decir aquí la Sagrada Escritura. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, a un Dios, coronándolo de gloria y esplendor. Le diste el dominio sobre las obras de tus manos. Continuar la obra de Dios, dice Jesús. Somos llamados, también San Juan Eudes va a decir, somos llamados a continuar la vida de Jesús en este mundo. ¿Ve? Eso es lo que Juan Eudes también había entendido. Ahora, hermanos, entonces somos empujados, como nos ha dicho también en estos días de Cuaresma, Jesús fue empujado al desierto por el Espíritu Santo. Nosotros también de alguna manera somos empujados al desierto de nuestra vida y de esta sociedad hacia la nueva creación. Los profetas habían anunciado entonces que Dios prepara una nueva creación. ¿Se acuerdan ustedes? Isaías 65, 17. Pues vaya a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado no se recordará. Está hablando de esa nueva creación a la que todos somos empujados, llamados. El vidente del Apocalipsis también lo vamos a encontrar allá, que ya estudiamos el libro de Apocalíptico. Y vi, dice el orante aquí, en la visión, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Habían desaparecido el primer cielo y la primera tierra, el mar ya no existía. Recuerden lo que vimos en Apocalipsis, ¿no? Que el mar significa el maligno, el mal. Es decir, el cielo nuevo y la tierra nueva, la nueva creación, porque ha sido transformado todo desde el interior. Unas imágenes, hermanos, grandiosas entonces del Apocalipsis, que va a recordarnos a cada uno de nosotros que este mundo pues no es eterno, ¿ve? Y está llamado con todos los seres vivos entonces a conocer el final que es la nueva creación, el inicio de algo que no va a finalizar nunca jamás. Jesús lo anuncia también allá en Marcos capítulo 13, versículo 31. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Incluso nosotros lo cantamos. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Marcos capítulo 13, versículo 31. ¿Ve? Jesús lo ha dicho también. Es esa nueva creación a la que todos somos llamados. San Pablo, ¿qué dice también sobre esta nueva creación? Habla a los cristianos que ya han sido rescatados por el sacrificio de Cristo, pero todavía dice, no hemos sido salvados de la muerte porque todos tendremos que morir a este cuerpo terreno. Sin embargo, pues ya la muerte eterna ha sido superada por la redención de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Dice Pablo, están marcados por el pecado que desorganiza la creación entera. La creación misma espera anhelante que se manifieste lo que serán los hijos de Dios. Condenada al fracaso, está gimiendo con dolores de parto hasta el presente. Por eso Pablo habla de ese dolor de parto, porque estamos hablando del nuevo nacimiento. ¿Ya? Entonces, es llamado a ser libres en un cuerpo, salir de esa servidumbre de la corrupción del pecado para entrar a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues hermanos, Cristo entonces inaugura una nueva criatura, una nueva creación, y dice allá en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17, si alguien vive en Cristo es una nueva criatura. Miren, siempre está haciendo énfasis a la nueva creación. Lo viejo ha pasado y ha aparecido algo nuevo. Por esa razón en la Eucaristía nosotros también nos revestimos. Eso se llama revestirse. ¿Ve? No diga usted el Padre se puso la ropa, no, se revistió. Revestirse de Cristo significa ponernos la vestidura del Señor. Esta es la obra de la salvación de Dios, poner todo en funcionamiento para que el hombre sea liberado de las fuerzas del mal. De eso que está ahí impidiendo entonces poder recibir esa gracia de Dios.
en nuestra vida cotidiana. Queridos hermanos, es entonces el sentido de la nueva creación. Fíjense entonces que estamos en este cuerpo y que cometemos errores, cometemos pecados, sin embargo, Dios constantemente quiere estar creando. Y acuérdense los dos métodos de la creación. Si les pregunto en un examen más adelante y les digo, dígame cuáles son los dos modos de creación de Dios, ¿qué me va a responder usted? Va a decir, primero, separar el caos y la confusión de lo que se puede rescatar. Y segundo, pues, hacer al hombre nuevo. Entonces, lo que vamos viendo es cómo Dios constantemente quiere sacar el caos y la confusión de nuestra vida, es decir, el pecado, para rescatar lo que a Él le interesa. Por eso dice, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bien, pues hermanos, ahí estamos entonces ya con la primera palabra. No sé si hay algún comentario, alguien que quiera decir algo al respecto de esta primera palabra que hemos meditado, que tiene que ver con la creación. ¿Algún comentario para continuar con la siguiente palabra? Pueden levantar la mano y participar, por favor. ¿O alguna pregunta? No sé. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Padre Daniel, Don Edgar, adelante, le escuchamos. ¿cómo explicar esos pasajes de la Biblia donde Dios también destruye? Pues, Ok, por ejemplo, antes del diluvio, pues él dice que y hasta se arrepintió. yo. Lo que ¿Cómo, pasa, cómo, cómo entender? sí, 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 continúe. ¿Cómo entender? Bueno, don Edgar, y para todos los hermanos, lo que pasa es que aquí también hay que comprender, eh, por ejemplo, el sentido del agua, ¿no? El sentido del agua creo que ya lo vimos, o vamos a ver si ya vimos la palabra bautismo. Sí, ya vimos la palabra bautismo. Y en la palabra esta decíamos que bautismo es renacer, o sea, ayuda a lavar, a limpiar, pero también el agua significa destrucción. ¿Ya? Entonces, las aguas bautismales sí nos dan una nueva vida, pero también destruye. Y decíamos que el agua también en exceso puede matar, ¿no? Puede ahogarte. Entonces, el agua tiene esta doble connotación. O crea, da vida, limpia, genera esperanza, pero también puede matar, puede destruir. Entonces, lo que estamos entendiendo aquí es que en sí, cuando nosotros vayamos a leer en el Antiguo Testamento estos textos en donde Dios aparece destruyendo, esto, no lo vea usted como esa maldad de Dios, entre comillas, de destruir a la humanidad o asesinar y demás, o todo eso sangriento que pueden vendernos las películas. Va más allá de eso, tiene que ver es con la destrucción del mal como tal. ¿Ya? Y pues lógicamente el que se comporta mal, entonces ahí aparece en esa escritura, lo que le ocurre al que se porta mal o el que está dentro de ese grupo, que no se arrepiente. Por eso Dios siempre da la oportunidad de arrepentirse, siempre, en todo momento. Entonces, por ejemplo, cuando vemos nosotros que va a destruir la ciudad de Gomorra, Sodoma y Gomorra, entonces, ¿se acuerdan ustedes? Siempre preguntaba, ¿y si uno se arrepiente? ¿Y si dos se arrepienten? ¿Y si tres se arrepienten? Pues si uno solo que se arrepienta, no la destruye. ¿Ve? Entonces, si con uno solo que se arrepienta, no la destruyó. El problema fue que nadie se arrepintió. ¿Ve? Entonces, solo el mensajero con su esposa. Bueno, entonces al final lo mismo pasa con Noé, ¿no? Con Noé entonces también se le está dando la oportunidad a la humanidad de arrepentirse de la conversión, que es lo que estamos meditando en Cuaresma. Invertir la mirada significa conversión. Reconocer la culpa, como les decía, reconocer mi debilidad, mi error. Soy ciego, quiero ver. Eso es lo que Dios quiere. Por eso, ¿qué quieres que haga por ti? Él quiere que tomemos la iniciativa. Sí, yo, Señor, tengo esto, quiero cambiar. Entonces, eso es lo que Él quiere. Pero cuando yo soy obstinado en mis cosas y digo, no, es que no, es que no, entonces ahí es donde llevo. ¿Ve? Y lo mismo sucede hoy en día, ¿no?
Dios, Cristo nos ha salvado, nos ha redimido. Sin embargo, también en libre albedrío Dios no se mete, nos deja también esa libertad. Y habrá personas hoy por hoy que optan por decir, no, yo no creo, yo no quiero, o simplemente pues no, no me interesa la salvación, etcétera. Y entonces ahí Dios, pues, no es que Él nos quiera, Él quiere salvarnos, acuérdense, el propósito de Dios siempre es salvarnos, Él quiere salvarnos a toda costa, ¿ya? Sí, don Edgar, entonces esa creación es entendida de esta manera. Caos y confusión lo hace a un lado, lo aparta, pero para salvar a la humanidad siempre, ¿no? Rescatando lo que es rescatable, ¿sí? Muy bien. Vamos a continuar con la otra palabra. Tiene que ver ahora con la palabra dicha, dichosos o bienaventuranza. Esta palabra eh, está llena de sabiduría y comienza por dichoso quién, arre o macarios, que el macarios indica una manera de tener una vida lograda, o sea, una dicha. ¿Ve? En primer salmo comienza con dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados. Eso es lo que empieza el libro de los salmos, con esa palabra, dicha, dichoso. Y el evangelio también, sobre todo Mateo, dirá bienaventurado, que es referirse a lo mismo. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, sino que pone su gozo en la ley del Señor. El primer discurso de Jesús, entonces, en este sermón del monte, como le llamamos, el sermón de la montaña, comienza de esta manera. El primero de los discursos de Jesús será el sermón de las bienaventuranzas. Dichosos los pobres en el espíritu, porque suyo es el reino de los cielos. Las otras 7 bienaventuranzas marcan entonces esa tónica de enseñanza que quiere transmitir Jesús en ese camino de esa dicha al que trae a cada uno de sus discípulos. Entonces la gran pregunta aquí es, ¿qué es dicha? ¿Y de qué tipo es la dicha propuesta por las Sagradas Escrituras? Los sabios de Israel, hermanos, buscaron entonces durante mucho tiempo la manera de una vida lograda para ser dichoso, para tener un éxito, para tener ese sueño alcanzado. Y entienden entonces la importancia de la felicidad familiar como por ejemplo, una verdadera pareja, hijos, nietos, esa es como la bendición. ¿Se acuerdan que ya lo vimos también cuando estudiamos la palabra bendecir, que decíamos que tenía que ver con los hijos, ¿ya? Entonces, saben también ellos que la amistad y las buenas relaciones valen mucho más que las riquezas o una larga vida también. Pero constatan también que esa felicidad muchas veces inesperada, es fugaz, es difícil de conservar y que esas apariencias frecuentemente pueden ser engañosas, pueden haber falsas felicidades, falsos logros o éxitos que te llevan a la perdición también, porque baja entonces la guardia. Eh, el libro de la Siracida, entonces, por ejemplo, que el libro de la sabiduría, enumera 9 dichas. No sé si ustedes lo han visto. Eclesiástico, capítulo 25. Acuérdense que Eclesiástico se conoce también como el libro de la Siracida, ¿sí? O Sirácida. Entonces, Eclesiástico, capítulo 25, versículos 7 al 11. El hombre que está contento con sus hijos, o sea, con la bendición, el que puede ver la caída de sus enemigos, dichoso el que vive con una mujer sensata. Y concluye, pero nadie aventaja al que teme al Señor. Entonces, aquí lo que está declarando es que todo lo demás está bueno, está bien, pero la verdadera dicha será temer al Señor. Más allá entonces de todas las dichas que puedan pasar, solo una puede durar, porque el dinero se puede acabar, la familia se puede acabar, incluso los bienes que tienes se pueden acabar, tu trabajo se puede terminar, tu puesto en la sociedad se puede terminar, tu posición social se puede diluir, pero al final una relación buena y verdadera con el Señor, eso sí va a perdurar. Y los salmos van a trabajar constantemente el tema y siempre van a estar haciendo énfasis en sus 27 bienaventuranzas. Salmo 32, por ejemplo, 1, 2 y siguiente vamos a encontrar ahí constantemente haciendo insistencia en el tema. Por eso en toda la Sagrada Escritura está repleto del tema de la dicha o de la bienaventuranza, sobre todo
los libros sapienciales, ¿no? Que ya lo estudiamos también nosotros en algún momento, los sapienciales, y ya entendían ahora por qué hablábamos de tanta la dicha y de la sabiduría de Dios. Pero también los evangelios no se quedan atrás, ya les mencioné Mateo, pero también Lucas se refiere a 4 bienaventuranzas. No sé si ustedes han notado. ¿Alguien sabe cuántas bienaventuranzas menciona Mateo? ¿Se acuerdan? 8. 4, creo. 8 bienaventuranzas menciona Mateo. Y Mm. Lucas toma 4 bienaventuranzas de Mateo. O sea, de las 8 que menciona Mateo, Lucas solo mencionó 4. Y las otras 4 las convierte en los ayes de Jesús. Entonces es interesante cómo es la propuesta de Lucas. Toma 4 bienaventuranzas, bienaventurados los, bienaventurados los, bienaventurados los, bienaventurados los. 4 de las de Mateo, que eran 8. Y las otras 4 las complementa con ay de ustedes. Y eso se conoce como los ayes de Jesús. Pero ay de ustedes, quien por causa de tal cosa, ay de ustedes, y siempre va a estar insistiendo en los ayes. 4 también. Entonces, es una propuesta de Lucas, la propuesta de Mateo es distinta. Eh, entonces, son precedidas por estas 4 lamentaciones o ayes. Primero, dichosos los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. En cambio, dice luego, ay de ustedes los ricos, porque ya han recibido su consuelo. Ahora comprenden, hermanos, por qué habla de esto. No es que esté en contra de los ricos, porque es que el problema no es la riqueza, el problema es poner tu corazón en esa riqueza y quitarle el lugar a Dios. Eso es lo que Jesús está haciendo énfasis. Por eso cuando el joven rico también se encuentra con Jesús y le dice, he cumplido todos los mandamientos, pero debe haber coherencia entre el cumplir y vivir. Y por eso que Jesús le dice, pero está bien, todo perfecto, vende todo y ahora sígueme. Y ahí está el problema, en el seguimiento, en el despojo. Eso es. Ahora, las bienaventuranzas entonces conciernen a los pobres, a secas, ¿no? Los indigentes, aquellos que tienen hambre, los que lloran, los que son odiados, rechazados y perseguidos. Y dichosos los declara Jesús desde ahora, cuya vida es difícil porque llega la del reino de Dios, esa que les va a cambiar la situación miserable en dicha. ¿Ve? Y Mateo refiere entonces esas 4 bienaventuranzas y añade 4 relativas a los mansos, porque Mateo entonces esas 4 que no tiene Lucas, Mateo las menciona se refiere a los mansos y humildes, los misericordiosos, los de corazón limpio, los que trabajan por la paz. Son énfasis que dan los evangelios. Miren qué interesante. 2 de los 4 bienaventuranzas idénticas son entendidas de otra manera. No se trata entonces de unas situaciones socioeconómicas difíciles, sino de actitudes espirituales. Los pobres de espíritu, los que tienen hambre y sed de justicia, de hacer la voluntad de Dios. O sea, tener hambre y sed de justicia es eso, es hacer la voluntad de Dios, de modo que el conjunto apunta entonces no a los excluidos como tal, sino a los creyentes que practican las virtudes evangélicas. Y se podría profundizar en cada una de estas 8 bienaventuranzas, leyéndolas como un aspecto de vida y de la personalidad de Jesús. ¿Ya? Entonces, lo que le quiero decirles con esto, hermanos, es que hay que tener cuidado a la hora de leer estas bienaventuranzas porque Jesús nos está quedando, sí está bien asistir al necesitado, sí se necesita ser generosos y ayudar al que tiene hambre, al que necesita. Pero Jesús quiere que demos el paso. Jesús no quiere que nos quedemos en un puro asistencialismo, en solamente dar por dar, sino que tiene que ver con algo más, ¿ya? El que ha vivido dichoso por ser amado del Padre es Él. ¿Ve? Con esta felicidad obra el Espíritu en Él y ha sacado ese coraje de vivir como hijo de Dios, como hermano de los hombres hasta el fin. ¿Ve? A una mujer, ¿se acuerdan ustedes un día allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 11, versículos del 27 al 28, ¿se acuerdan? Dichoso el seno que te llevó, le dijo una mujer. Y responde Jesús, dichosos más bien, y aprovecha la palabra dicha, dichosos, bienaventurados, más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. O sea, siempre el énfasis en esta de la dicha, en poner los ojos en Dios. ¿Ve? Eso es fundamental. ¿Bien? Bien. ¿Algún comentario al respecto?
Son dos palabras, hermanos, que hoy hemos querido meditar en este curso. La palabra creación y la palabra dichoso, o más bien bienaventuranza, ¿no? Entonces son dos palabras que espero que ayuden a profundizar más. Cuando vayamos a leer entonces ahora las bienaventuranzas, saben ustedes un dato nuevo, ¿no? O quizás no nuevo para muchos, pero de todas formas se los he dicho. Mateo habla de 8 bienaventuranzas, las cuales 4 de ellas hace énfasis a el tema de, eh, como les acabo de decir, aquí se los vuelvo a poner. Ahí está, ahí se lo estoy dejando, dichosos. Las primeras 4 tienen que ver entonces con, y bueno, ya les dije también que no tiene que ver simplemente con el asistencialismo, ¿sí? Eso. Y Lucas, en cambio, toma estas 8 bienaventuranzas y forma solamente 4, y las otras 4 los deja con los ayes, ¿sí? Como para las sentencias que le decimos también, para tener mucho cuidado al momento, pues, de leerlas. Bien. ¿Algún comentario, hermanos? Padre, Adelante, Ingrid. yo a veces pienso de que la riqueza a veces daña a las personas, que las personas a veces cuando tienen mucha plata, sí, se concentran tanto en la riqueza que se olvidan de Dios. Yo creo que ese es el gran problema de muchas personas que han adquirido tanto dinero y eso y se han olvidado de Dios. Ahí es donde está el problema de muchas personas. A veces la riqueza nos daña, puede dañar a muchas personas. Eso es lo más triste, que se concentran tanto en la riqueza que se olvidan definitivamente de Dios. Bueno, gracias, Ingrid, por el comentario. Y bueno, la idea entonces es que nosotros podamos profundizar esta reflexión en cuanto a la riqueza. Yo lo que quiero que reflexionemos también nosotros es que en sí, sí hay que tener cuidado, porque incluso hasta para tener éxito hay que saber hacerlo, ¿ya? Porque nos podemos perder, que es el comentario que hace Ingrid. Sin embargo, también recuerden pues que hay muchas otras riquezas en nosotros, que no precisamente tiene que ser la plata, ¿ya? Entonces, por ejemplo, nuestros propios logros, nuestras propias realizaciones, y es decir, en todo aquello que nosotros nos va creando como una casita de seguridades, y vamos poniendo toda nuestra fuerza, nuestra esperanza y confianza en esas cosas que vamos logrando por nuestros méritos, y nos vamos llenando entonces la cabeza de todo ese pensamiento. Y a eso que Jesús se refiere. Cuando le está diciendo a este joven, vende todo y sígueme, no es tanto, bueno, el hecho literal de ir y vender y darse, sino es la capacidad de desprendimiento. ¿Ya? Es eso, porque puede que yo no tenga plata, pero sí tengo otro tipo de riquezas que me mantienen atado. ¿Ya? Entonces, Marta tiene la mano levantada, la escuchamos, por favor. ¿Sí, Marta? Buenas noches, Marta, le escuchamos. Abre su micrófono, por favor. Bien, parece que no tiene audio. ¿Alguien más desea hacer otro comentario? Ahí sí, padre. Buenas Ahí sí, noches. ahora sí le escuchamos. Buenas Buenas noches, noches, Marta. padre. Buenas noches, queridos hermanos, compañeros. Bueno, padre, para mí, mi gran reflexión de esta noche, de estas dos palabras maravillosas, bueno, todas las anteriores hermosas, pero esta de la creación me encantó. El saber cómo Dios nos crea, nos recrea y cómo renacemos cada día. O sea, cuántas veces, o tantas cosas que nos suceden en la vida es por falta de fe, el saber que Dios está todos los días haciéndonos nuevas criaturas, si nosotros se lo permitimos. Y me encantó también escuchar lo de la conversión diaria,
para nosotros poder transmitirle a otros esperanza y gozo. Eso con respecto a la creación. Y la otra parte es con respecto a las bienaventuranzas y en todo las actitudes espirituales. Eso me pareció tan bueno, porque muchas veces podemos estar enfermos o tristes o con situaciones, pero realmente qué actitud espiritual tenemos ante las cosas de la vida, sin apartar nunca de nuestra mirada de Dios. Esas son mis dos reflexiones, Padre. Ok, muchas gracias Marta por su reflexión, por compartirnos, ¿no? La reflexión a la que llega. No sé si otro hermano quiere también compartir su reflexión, don Edgar. Padre Daniel, esto de la bienaventuranza podría uno interpretar que se trata de ser justicia, porque cuando uno ve las leyes, pues uno dice bienaventurados los pobres, bienaventurados los que sufren, bienaventurados. Entonces es como reconocer una situación de injusticia que existe en esta humanidad, pues, donde podría mejorarse fundamentalmente con solo hacer una distribución más equitativa, pues. Se puede interpretar la bienaventuranza como una actitud de justicia de uno. Ok, gracias, don Edgar. Sí, bueno, no todas, pero sí por lo menos una. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Y aquí, justicia hace énfasis a esa voluntad de Dios. Pero el problema aquí es que nosotros podemos confundir justicia, hay veces también con venganza, etcétera. Entonces, y también habría que profundizar, en otro momento vamos a ver la palabra justicia, también porque una cosa es la justicia humana y la justicia de Dios, ¿ya? Entonces, es un tema ya más profundo, pero está interesante su comentario, don Edgar. Y sí, claro, de todas formas nosotros tenemos que ser sensibles. Tenemos que ser sensibles a la situación que vivimos a nuestro alrededor. El problema es cuando nosotros nos quedamos quietos, que no nos da nada, y vemos que está ocurriendo una injusticia a nuestro alrededor, o peor aún, si nosotros estamos participando de esa injusticia, o peor aún, si nosotros somos los que estamos provocando esa injusticia. ¿Ya? Entonces ahí sí estamos mal, ¿no? Entonces, de todas formas, uno debe empezar de lo que uno tiene, de lo que uno conoce, que es nuestro plano material, de nuestro plano que conocemos en este mundo, para poder llegar hasta el nivel que el Señor quiere que lleguemos, ¿no? Para hablar de la justicia de Dios, uno parte por lo menos de la justicia que nosotros manejamos, ¿no? Al menos no ser injusto, o no participar de injusticia, o no generar injusticia. Todo eso es a lo que somos llamados. Sí, don Edgar, excelente pregunta y reflexión, y da como para hacer todo un análisis y una clase sobre eso, ¿no? No sé si hay otro comentario que quieran compartir con todos. De todas formas, estamos ya dando por finalizada nuestra clase de hoy. Ya tenemos una hora casi ya entonces de nuestro curso. Hemos abordado dos palabritas. No quise iniciar la siguiente porque iba a quedar como a mitad, entonces mejor completar la palabra, hacer un momento para escuchar los ecos que ustedes tienen. Entonces la idea es abordar por lo menos dos palabritas. Tranquilamente abordamos media hora con cada palabra y de esa forma damos un tiempito también para que ustedes puedan compartir, dialogar. Queridos hermanos, quiero dejarles una tarea para la próxima clase. Entonces, la siguiente tarea es la siguiente. Por favor, anoten. Van a escribir entonces las palabras que ya hemos meditado hasta este momento: alianza, amor, ángel, apocalipsis, apóstol, bautismo, bendecir, la palabra carne, cuerpo, alma, la palabra comida, la palabra creación y dichoso o bienaventurado. Entonces estas palabritas ustedes las van a escribir, por favor, en su libreta de apuntes, y me van a escribir la definición personal que ustedes ya, o sea, como su reflexión, pero breve, en una línea, donde usted me explique ya con sus palabras a partir de lo que yo les he ido diciendo durante estas clases. ¿Listo?
Usted escribe, por ejemplo, la palabra alianza. Entonces usted me escribe ahí 2 puntos y escribe entonces. Alianza, podemos hablar de 3 tipos de alianza. ¿Ve? Y ya me explica, y ya hace usted su reflexión. ¿Listo? Quiero ver cómo ustedes han captado lo que hemos venido desarrollando. Hay que ser muy concisos y precisos en esa definición. Yo les he dicho hasta media hora de desarrollo de cada palabra, pero la idea entonces es que ustedes en unas poquitas líneas me puedan explicar con sus palabras esta idea. De modo que cuando ustedes vayan a presentarse en una charla o en una catequesis, en un momento de compartir con alguien, usted pueda tener claridad de qué es lo que le va a transmitir, ¿no? Desde las Sagradas Escrituras. Sí, hermanos, queda clara la tarea para la próxima, entonces hacemos esto para que me lo van a enviar, por favor, durante esta semana que viene. Ya saben cómo, pues a través del grupo van subiendo ahí su tarea. Eso. Listo, hermanitos, entonces vamos a terminar nuestro encuentro dándole gracias al Señor por este momento, por esta oportunidad que hoy nos da. Gracias, Señor, por estos hermanos nuestros que están participando de este curso bíblico, que llene siempre su corazón de alegría, de paz y de gozo, de mantener siempre el corazón dispuesto para recibir tu palabra que nos edifica, que nos transforma, que ilumina nuestro caminar. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Bien, queridos hermanos, Amén. tengan todos un feliz Amén. descanso. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo viernes en una nueva clase de el curso bíblico virtual. Conozcamos las Sagradas Escrituras. Chao, chao, muy buenas noches, que Dios los bendiga. Cuídense. Gracias, Padre. Buenas noches, Feliz Padre. noche. Buenas noches a todos. Gracias, Bendiciones. también, gracias Excelente noche. a todos. Buenas noches.